Bueno, primero buenas tardes, buenas noches, gracias por los que estáis. Por las imágenes que he visto hace un momento, algunos ya me conocéis y creo que algunos hasta me habéis padecido o sufrido en alguno de los cursos que he impartido. Espero no repetirme y espero también, en la medida de lo posible, esta es la primera vez que hago un webinar de estos y espero que salga bien, ¿vale? Estoy más acostumbrado a un aula donde podemos interrelacionarnos, mirarlo, adaptar el mensaje, etcétera, pero intentaremos en la medida de lo posible, si todos me escucháis y si todo va bien, poderlo hacer. Voy a intentar ceñirme también al tiempo, pongo el cronómetro para intentar, ya que empezamos con retraso, intentar hacerlo bien. Bueno, yo, a petición de Osvaldo, he llamado a esta conferencia Fundamentos de la técnica de remo. Muchas gracias por la oportunidad, Osvaldo. Y es difícil contar cosas nuevas, siempre digo lo mismo. Probablemente no voy a contar ninguna cosa nueva. Somos todos entrenadores, creo que hay gente con muchísima experiencia escuchándome y por tanto creo que es muy difícil contar cosas nuevas y simplemente voy a intentar plasmar lo que yo considero que son los fundamentos del remo, teniendo en cuenta que estoy frente ya a entrenadores, por lo que me comentó Osvaldo, el curso anterior hicisteis una formación FISA, conozco a entrenadores muy laureados que estoy viendo aquí en las imágenes, con lo cual no hay cosas nuevas y simplemente voy a intentar ordenar las cosas que yo considero fundamentales, no básicas, sino fundamentales. Si nos posicionamos en lo que es el remo consiste individualmente en poder dominar un movimiento sobre un barco y con una herramienta que es el remo. A ser posible luego, como casi todas nuestras modalidades son modalidades de conjunto, habría que llegar a una sincronización y a un acorde tal cual se ve en la foto. Y luego quizás, teniendo en cuenta que estamos en un entorno variable, pues tenemos que poder hacer todas esas situaciones en lo que nos toque, en olas, sin olas, con viento, etcétera. Eso es algo que no podemos variar y que por tanto estamos obligados a lo que individualmente o en conjunto seamos capaces de hacerlo, poderlo desarrollar en cualquiera de las condiciones que se nos planteen. Yo quiero, y esto es algo súper importante, voy a hablar de fundamentos de técnica y yo siempre recuerdo la distinta consideración entre técnica y estilo. Técnicas son modelos rentables, acciones eficientes, dependientes de estructuras mecánicas como es la nuestra, y el estilo es el sello personal de deportista de cada entrenador, porque evidentemente en nuestro deporte no gana el que mejor rema. No gana el que mejor rema. El objetivo no es remar bien. El objetivo, desde la luz verde del semáforo hasta el pitido final, es ser más rápido que los demás. Con lo cual, estamos obligados a tener todos los conceptos técnicos que podamos y luego probablemente en función de nuestros condicionantes, que creo que a lo largo de estos 10 días va a haber gente que va a contar distintos condicionantes, distintas situaciones económicas, distintas disponibilidades, tendrá que adaptar esos criterios técnicos eficientes a lo que realmente puede hacer solo con un objetivo. Vuelvo a repetir, las medallas nos las dan por ser rápidos, no por remar bien, mal o regular. Y está puesto a propósito la foto del actual campeón del mundo de skiff, porque si habéis visto el último campeonato del mundo de skiff, pues bueno, pues si tenéis la posibilidad de verlo y veremos que a veces la técnica no es todo lo perfecta que podamos o que queramos, pero lo importante es correr. Con lo cual, diferenciar aspectos técnicos que son indudables y en cierta forma incuestionables con el estilo o con la adecuación que cada uno de nosotros tenga que hacer
de esa eficiencia en sus equipos. Teniendo una clasificación rápida, nuestro deporte es un deporte cíclico, no hace falta recordarlo, de transcurso sincrónico. O sea, las dos extremidades van a la vez y como todo deporte cíclico, siempre todos los deportes cíclicos tienen dos fases intermedias, casi siempre una fase que es la que lanza y otra es la que deja que lo lanzado se ejecute, y dos fases intermedias, o sea, dos fases principales y las dos fases intermedias que son las que posibilitan que esas dos fases principales se puedan interconexionar. ¿Cuáles son nuestras fases principales? Evidentemente la fase motora o la de tracción, aquella que lanza nuestro artefacto, nuestro sistema mecánico. La otra fase principal sería la fase recuperación, que es aquella en la cual nosotros permitimos que eso que hemos lanzado ejecute. Y las fases intermedias, que son las que interconexionan las dos, que son la toma del agua y la salida del agua. Esto es algo básico, pero que es así. Son dos fases principales, dos fases intermedias. Si nos vamos a la fase motora, siempre tendré, no sé si se ve el ratón cuando aparezca, cuando lo pone, siempre pondré arriba en la fase en la que estemos, y mi objetivo es ver 4 cosas importantes de cada fase, lo más justificadas posibles, para hacer al final un resumen de los fundamentos básicos de lo que es la técnica. En la fase motora o en la de tracción hay que, para mí, una cosa clarísima. Nuestro sistema de tracción es una palanca simple. Toda palanca está compuesta de 4 aspectos, que es una barra o una varilla, una barra, un punto de apoyo alrededor por el cual se mueve la barra, un peso o resistencia a desplazar y una fuerza que lo impulsa. Lo que es importante en el concepto mecánico de las palancas es que si cualquiera de estos 4 aspectos falla, no es que el sistema fuera solo un 25% menos rentable. Si cualquiera de estos sistemas falla, no funciona en absoluto. El 100% del sistema mecánico no funciona. Con lo cual, si vamos a nuestro deporte, evidentemente la resistencia a desplazar es nuestro sistema, el remero bote-remo. La fuerza impulsora es el remero y su actitud de querer remar y navegar. La barra es nuestro remo y el punto de apoyo es el agua. Estamos analizando la fase de tracción y eso es lo que nos permite traccionar. Eso es lo que empuja a nuestro sistema, incluido a nosotros mismos. Es una palanca de segundo género y, como veis aquí abajo, es una palanca de las llamadas de fuerza. El apoyo, la resistencia en el centro y el remero, que somos nosotros los que tenemos que empujar. ¿Cuál es la mecánica de la fase de tracción? Yo no digo que es la importante, pero no es la más importante, pero sí es aquella en la que se produce la energía para que nuestro sistema funcione. Y por tanto, si es el momento en el que la energía se produce, hay que transmitirla. Entonces, mecánicamente, como vemos aquí, esto es lo que ocurre cuando hacemos la tracción, y lo que es vital es no perder en ningún momento el apoyo de la palanca, por lo que hemos dicho antes. Si la palanca pierde cualquiera de sus 4 apartados, no funciona. Con lo cual, es vital no perder en ningún momento el apoyo de la palanca. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta trayectoria de la pala tan compleja es una trayectoria compleja en dirección, porque el remo sale hacia afuera, y cambiante no solo en ese movimiento, sino también en la dinámica. Esa pala se mueve con distintas velocidades, porque se desliza un poco sobre el agua, se mueve con distintas dinámicas. Eso hace muy complicado el que en todo momento el apoyo se mantenga. Si en cualquier instante de esa tracción se pierde el apoyo, se pierde la tracción y, por tanto, nuestro sistema no sería aprovechado. Toda nuestra energía sería menos aprovechada. De este aspecto depende que la energía, como acabo de decir, la que el remero genere se pueda aprovechar. Eso es algo vital.
Si hacemos un análisis de las fuerzas sobre el deportista, está claro, las fuerzas sobre el sistema, siempre pondré aquí sistema remero-bote-remo, las fuerzas exteriores, quitando las dos verticales que están igualadas, las importantes son la fuerza de impulsión que lanza el sistema y la fuerza de resistencia del aire y el fluido del barco, que es el que hace que frene. La diferencia de esas dos es la que va a hacer que nuestro barco navegue. Vamos a centrarnos en la fuerza de propulsión. Es verdad que la fuerza de resistencia están, ahí hay un montón de variables que podríamos estar hablando, pero es de otro momento, y vamos a hablar de la fuerza de propulsión. Y para poderlo explicar, algo tan simple y algo tan conocido como entender los pares de fuerza interna que tenemos en el deporte del remo. Nosotros tiramos del remo y por acción-reacción el remo tira de nosotros. Nosotros empujamos en la chumacera y por acción-reacción la chumacera empuja en el remo. Y nosotros empujamos sobre la pedalina. Bueno, vosotros no sé por ahí cómo se dice, pedalina, calapiés, no sé, pisapié, no sé cómo. Bueno, pedalina. La fuerza de la pedalina y la que la pedalina nos devuelve. Si analizamos exclusivamente nuestro bote, qué fuerzas son las que actúan principalmente sobre nuestro barco, solo teniendo el barco, está claro que son la fuerza sobre la chumacera y la fuerza sobre la pedalina. La diferencia de esas dos fuerzas, como el bote se está moviendo, es la que va a permitir que el bote navegue hacia adelante, con lo cual lo que principalmente mueve el bote es la diferencia entre la fuerza sobre la chumacera y la fuerza sobre la pedalina, como aparece aquí abajo. Luego lo vamos a entender un poquito mejor. Si analizamos ahora sobre el deportista, viendo los pares de fuerza que hemos visto antes, tiran de él la fuerza de la empuñadura, porque él ha tirado antes, de él tira la fuerza de la empuñadura, y las pedalinas también le responden. Con lo cual, la fuerza, porque también el remero se mueve hacia proa, la fuerza resultante, que es esta, siempre será la fuerza de las pedalinas menos la fuerza de la empuñadura. Esto, que es algo muy simple, pero que a veces no nos gusta ver, simplemente es para poder llegar a una conclusión. Mover el remero rápido necesita aumentar al máximo la presión sobre la pedalina, porque esta fuerza roja va a ser la prioritaria. Entonces, el remero se mueve rápido, principalmente por la fuerza con la que empuja o presiona la pedalina. Y el bote se mueve rápido, enfatizando el trabajo sobre la chumacera o aumentando la fuerza sobre la empuñadura, porque la empuñadura, el remo, la palanca, es la encargada de empujar la chumacera. Esto, que es algo simple, es algo que no debemos de olvidar, porque cuando estemos viendo aspectos, veremos cuándo es importante lanzar el bote y cuándo es importante lanzar el remero. De tal forma que cuando estemos pensando o estemos hablando de lanzar al remero, sabemos que la fuerza principal, la fuerza que tiene prioridad para poder conseguir esa acción, es la fuerza sobre la pedalina. Y cuando estemos hablando de acelerar el barco, tendremos que estar pensando y concentrándonos en que la fuerza prioritaria es la de la empuñadura. ¿Vale? Vamos a seguir. Si vemos la cinemática que hay en la fase de tracción, que es en la que estamos, este es un gráfico conocidísimo, las velocidades medias del sistema, las velocidades medias del deportista y las velocidades medias del bote. Azul el bote, rojo el remero, negro el sistema, la conjunción de los dos. Está claro que en la fase de tracción la velocidad media del remero sube, la velocidad del bote sube desde una velocidad inferior, porque justo después del ataque es cuando más lento va, y las tres curvas, o las dos principalmente, y la tercera como resultante, tienen una dinámica similar. Simplemente tener eso en cuenta. De tal forma que si miramos solo esto, vemos cuál es la dinámica de la tracción. ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí claro? Que la velocidad del remero alcanza su máximo valor
al final de la fase de tracción. Y si vemos la curva en general, aunque sea parte de la recuperación, la velocidad más alta del bote se produce en el proceso de recuperación, no en la tracción. Está claro que ese aumento de velocidad lo ha generado alguien y esa velocidad se genera a través de transmitir la energía cinética que el remero produce, ¿vale? Si vamos a la energía cinética, es algo muy básico, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la masa del atleta por la velocidad. Mientras más rápido más vaya, esa masa genera más energía cinética. La energía cinética del sistema solo aumenta durante la fase de tracción. Importante. Velocidad de la masa del atleta. La energía cinética del sistema disminuye durante la fase de recuperación. Evidentemente, la cantidad de energía cinética del sistema obtenido, o sea, que el sistema obtiene durante la tracción, determina la velocidad media del sistema. Lo importante para nosotros es la velocidad. Y, por tanto, si lo importante es la velocidad, lo que determina la velocidad del sistema es la energía cinética que nuestros atletas puedan desarrollar. Y la masa del remero es el principal acumulador de la energía cinética. Solo hay que pensar que si un esquí pesa 14 kilos y un remero pesa 90, fijaros la diferencia de energía cinética y, por tanto, quien acumula y quien tiene la posibilidad de, moviéndose rápido, acumular energía cinética para transferir al bote es el remero. Alguien como Steve Fairbairn hace muchos años dijo eso con una frase muy simple, que decía, busca el modo de usar tu peso y habrás resuelto el problema de cómo mover el bote. Y con esta frase se podría perfectamente explicar lo que es la fase de la tracción. Piensa cómo usar tu peso y cómo a través de la técnica puedes transmitir esa energía que has producido y habrás solucionado el problema de mover tu barco. Si vamos a las acciones, y vamos a intentar ir rápido para poder llegar ahora, en la tracción, ¿qué es lo importante? Está claro que hemos visto la parte más mecánica. Ya sabemos qué fuerzas son importantes, no tenemos que olvidar. El remero se mueve muy rápido por lo que empujan las piernas y el bote se mueve muy rápido por lo que uno tira de la empuñadura. Y por tanto, para poder conseguir eso, el trabajo de la cadena muscular del remero tiene que ser importantísima. Un remero no vale por lo que empuja, sino vale por lo que llega a su empuñadura. Y un remero tiene una cadena cinemática compleja que tiene que permitir que no haya fugas de ese trabajo. Es importante la coordinación de las diferentes cadenas musculares. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que desde el primer momento, tras el apoyo de la pala en el agua, nosotros tenemos que presionar sobre la pedalina, porque lo que primero tenemos que intentar hacer es intentar mover el barco, intentar una pequeña aceleración del barco, porque el barco está muy quieto. Para eso, hemos dicho antes que tenemos que empujar sobre la chumacera. Acelerar el barco significa empujar sobre la chumacera. Nosotros empujamos en la pedalina y tenemos que bloquear muy bien cuando más o menos las rodillas están después de apoyado sobre los 90 grados, la velocidad de las piernas empieza a alcanzar su máxima velocidad y empieza a lanzar la embarcación. Y por eso aceleramos un poquito el bote, ¿vale? Aceleramos el bote porque nos colgamos del remo y si nos colgamos del remo en la primera fase estamos presionando bien sobre la chumacera. La famosa imagen creo que de una conferencia de Robin Williams, si no recuerdo mal, en la que borrando el bote entendemos muy bien este concepto. Esta persona está bien colgado del remo porque está primero apoyado, está colgado y todo el esfuerzo que hace estas piernas se está transmitiendo a la chumacera y está empezando a desacelerar el barco, a acelerarlo positivamente. Una vez de que se ha pasado esa primera parte, evidentemente en la que la fuerza tiene que ser muy grande, empieza una segunda fase en la que lo importante es acelerar al atleta, empezar a generar energía cinética que va a acabar lanzando el barco. Y esa sería, bueno, yo os dejaré la presentación, con lo cual intento ir rápido, pero quedará ahí escrita para que la tengáis. Los talones se empujan sobre la pedalina y lo que hacemos es, una vez superado esa primera fase,
seguimos presionando con velocidad y empezamos poco a poco a abrir el cuerpo para lanzar al remero, lanzar al deportista y acelerar el remero para que empiece a acumular energía cinética. Las piernas siguen extendiéndose y en una tercera acción lo que hacemos es un lanzamiento. Hemos movilizado el barco, hemos acelerado al atleta y por tanto generado energía cinética y al final, manteniendo siempre el apoyo en el agua, volvemos a acelerar al barco, ya las piernas se están terminando, volvemos a acelerar al barco porque terminamos la última parte con el cuerpo y los brazos. Vuelvo a repetir, primero aceleramos un poco el barco, aceleramos al atleta para poder producir energía cinética y acabamos transmitiendo esa energía cinética volviendo a acelerar el sistema. Vuelvo a repetir, aceleramos el sistema sobre la empuñadura. ¿Vale? Imágenes de Ush-Rowing conocidas en las que se pueden ver más o menos esos tres principales aspectos. Con una buena presión colgándonos del remo empezamos a acelerar el barco, lanzando ya con más dinámica empezamos a acelerarnos nosotros, empezamos a tener mayor velocidad y por tanto producir energía cinética para al final, con mayor velocidad, con una menor fuerza sobre el sistema, pero con una mayor velocidad, seguir impulsando y transmitir esa energía cinética que hemos generado en toda la fase, principalmente en esta fase 2. ¿De acuerdo? Muy rápido, pero luego haré un pequeño resumen para que creo que son los fundamentos de la técnica. Si vamos a la fase de recuperación, está claro que es el momento en el que el deportista vuelve hacia la posición inicial. Dinámicamente es una acción compleja, simplemente porque hay un enfrentamiento de inercias. Nosotros con el barco nos desplazamos hacia proa, navegamos hacia proa y en un momento dado nosotros vamos contra esa dirección para volver a la siguiente toma. Con lo cual ahí hay una contraposición o hay una contraprestación de lo que son inercias. Yo voy hacia proa, pero en un momento dado yo que estoy dentro del sistema navegando a proa, tengo que ir hacia popa para volver a la siguiente parada. Es una fase vital para poner las bases y asegurar la calidad motora siguiente. Esto es lo que ocurre con nuestro remo, como hemos visto antes, la forma que el remo hace en la toma, esta es la forma que hace en la recuperación. Evidentemente, si hacemos el mismo análisis cinético básico, el sistema se sigue moviendo, no hay impulsión y lo único que nosotros debemos de hacer o podemos hacer es no aumentar en la medida de lo posible esta resistencia porque no gestionemos bien el juego de inercias contrapuestas que se producen en esta fase. Si miramos el mismo esquema que hemos visto antes de la recuperación, vemos que antes las tres curvas tenían una evolución positiva, las tres para arriba, y aquí vemos que claramente, mientras la velocidad media del remero va en dirección contraria, es muy lenta y va con aspectos, a partir de aquí es negativa, el barco, después de haber aprovechado la energía cinética que el deportista le ha transmitido, empieza a subir y por tanto se da la mayor velocidad del barco, como hemos dicho antes. Veis que aquí las velocidades de uno y de otro son totalmente diferentes. Eso, que es un gráfico simple, determina que va a haber problemas. Si las velocidades son tan opuestas, va a haber problemas dinámicos y de inercias que son que es el gran problema de la fase de recuperación en nuestro deporte. Algo parecido a esto. El atleta, o sea, el sistema remero-bote va hacia proa y él, en cierta medida, va hacia popa porque tiene que volver a la siguiente palada. Un esquema antiquísimo de Volkel Norte, pero que es muy determinante. La gran pregunta de si nosotros vamos a popa o el barco viene a nosotros. Si hemos hecho bien la tracción, si hemos generado energía cinética que hemos sido capaz de transferírsela al barco, evidentemente, en gran medida, el barco se acerca hacia nosotros. Y en tanto en cuanto no se acerque tanto hacia nosotros y nosotros vayamos hacia él, probablemente estaremos generando ese choque de inercias que siempre será
más en nuestra contra. Pero generalmente, como podemos ver en este gráfico, algo tan simple como el barco se mueve más que lo que nosotros nos vamos. El barco entra por debajo de nosotros más que nosotros vamos a por el barco. Si nosotros tenemos que ir demasiado a por el barco, probablemente haya ese choque, porque ya hemos visto antes que las curvas de velocidad son diametralmente opuestas. La acción de la recuperación, pues en otras 3 fases muy sencillas. Se podrían hacer muchas más clasificaciones. Desde el punto de vista biomecánico, igual que hemos visto 3 apartados en la tracción, se puede especificar mucho más, pero serían cuestiones de otro tipo de cursos o otro tipo de conferencias mucho más precisas, pero vamos a intentarlo resumir aquí también en 3. La primera de las acciones es, una vez de que la pala está fuera, porque ya la pala está fuera, estamos en la segunda fase principal, que es la recuperación. La pala empieza a moverse a popa, ya está repaleada, ya está fuera del agua, y lo importante es que nosotros tenemos que mantener bien la empuñadura y, sobre todo, delante de nosotros lo que tiene que haber es la pelvis y el tronco deben de girar sobre nuestra cadera con la adecuada movilidad. El gran problema de la recuperación probablemente, igual que el gran problema de la tracción normalmente suele ser el que nosotros no mantenemos el apoyo y no sabemos y no podemos generar esa inercia para transmitir esa energía cinética, para transmitírsela al barco. El gran problema de la vuelta o de la recuperación suele ser el orden, y el orden siempre viene por la articulación más compleja que nosotros tenemos, que es la lumbopélvica, y que normalmente en la mayoría de los casos solemos tener en nuestros atletas un gran problema de movilidad, y por tanto esto determina en gran medida la calidad de nuestra recuperación, no tanto otras cosas, ni otras historias, ni alturas, ni movimientos, sino si la cadera no tiene la suficiente movilidad, si la pelvis y el tronco no son capaces de rotar en la cadera con la suficiente movilidad, probablemente vamos a tener siempre problemas. En la segunda fase, una vez de que eso se ha movido, la empuñadura está sobre las rodillas, el tronco está casi vertical. Si hemos sido capaces de poder rotar eso, y seguimos pivotando y simplemente es permitir que el barco entre por debajo. Si nosotros pivotamos bien, montamos nuestro peso, dejamos nuestro peso sobre nuestro carro, por tanto controlamos nuestro centro de gravedad y probablemente en la siguiente acción no va a hacer falta más que nuestro cuerpo ya está en la posición preparada para poder atacar y simplemente dejar que el barco acabe de entrar. Y aquí hay algo que luego uniré con la siguiente fase intermedia, y justo la última parte de la recuperación empieza a ser una parte de la toma, y por tanto empezamos a presionar sobre las pedalinas, empezamos a hacer fuerza sobre la pedalina y deceleramos el barco. Esa es la última fase de la recuperación. Sí o sí tenemos que ir hacia popa y inmediatamente tenemos que volver a proa. Cuando uno va en una dirección o en un sentido y tiene que volver en el otro, en algún momento tiene que parar. Y por tanto, la última parte de la recuperación, y así hay que entenderlo, es la presión sobre la pedalina, ¿vale? El mismo esquema que hemos visto antes. La toma del agua. Yo le llamo toma del agua, le podemos llamar ataque. A mí me gusta más llamarle toma del agua y luego inmersión de la pala. Tomar el agua es ponerse en posición para poder tomar el agua, empezar a tomar el agua, y otra cosa es la inmersión de la pala, que es la que hace que se produzca el apoyo y a partir de ahí, de nuevo, en la fase motora, nuestra palanca funcione. Dinámica y cinemáticamente es una situación compleja, muy poquito tiempo, y al igual que en la recuperación, pues en muy poquito tiempo hay que hacer muchas acciones en sentidos enfrentados. Tenemos que hacer una buena toma para poder asegurar el apoyo de la palanca. Como he dicho antes, en todos los deportes cíclicos, las fases intermedias permiten que las fases principales se puedan ejecutar.
¿qué podemos decir o qué es lo que creo que deberíamos de cada vez tener más claro? Que la dinámica de la toma es parte de la recuperación. Y esto es algo igual que todo el mundo tiene claro, es que todo es continuo y por tanto todo es parte de todo. Pero dinámicamente, desde el punto de vista de las acciones dinámicas, la toma es parte de la recuperación. Como hemos dicho antes, al final de la recuperación ya empujamos sobre la pedalina. ¿De acuerdo? Generamos lo que otras veces, lo que otros años y otros cursos siempre se decía, fuerzas negativas. Sí, claro. Claro que generamos fuerzas negativas, pero es que la generación de fuerzas negativas es inevitable. Se puede reducir, pero es inevitable. Entonces, la dinámica de la toma como parte de la recuperación. Si vemos aquí, la velocidad del barco baja muchísimo, los talones se levantan y los pies comienzan a empujar sobre la pedalina, lo que conduce a una deceleración y, por tanto, pérdida de velocidad del barco. Las piernas y el carro disminuyen su velocidad. A continuación, la pala está preparada y la empuñadura se mueve hacia popa y hacia arriba. Veis que además lo pongo explícitamente, se empuja sobre las pedalinas y nosotros es verdad que desde el punto de vista técnico siempre hemos dicho, antes de empujar, metamos la pala en el agua, pero mecánicamente eso es imposible de hacer. Entonces, yo creo que tampoco hay que decir a nuestros atletas, bueno, empujar antes, no. Simplemente hay que entender que es imposible de hacer. Con lo cual, lo que tenemos que tener claro es que la toma empieza dinámicamente en la última parte de la recuperación y empieza con una presión sobre las pedalinas y eso es lo que para el barco, pero es que es lo que debe de ocurrir, tiene que pararse el barco para luego poderlo lanzar. ¿De acuerdo? Y luego, en muy poquito tiempo, la empuñadura va hacia popa y hacia arriba. Como he comentado antes, la inmersión de la pala. ¿Qué decir de la inmersión de la pala? Para mí una cosa importante, la pala no entra por gravedad. Muchas veces también se cuenta y se dice, pero mecánicamente también es imposible. La pala, si la dejaran, la pala no entra sola. Muchas veces, pensando en una buena técnica, en una técnica no brusca, siempre pensamos que la pala entra. Yo con solo dejar la empuñadura, la pala entra. Como hemos visto antes, dura entre 0,04 segundos. En ese tiempo, con la altura de las palas por gravedad, tardaríamos mucho más tiempo, con lo cual la pala no se mete en el agua dejándole caer. La pala la tenemos que meter nosotros en el agua y tiene que haber un trabajo rápido. O sea, uno agarra el agua, uno hace la inmersión de la pala con relativa... no con brusquedad, pero muy rápido, casi brusco, ¿vale? El carro y la empuñadura, otra cosa, han pasado entre 6 y 10 centímetros de la toma. Si realmente primero empujamos como parte dinámica de la recuperación sobre la pedalina, para cuando nuestra pala entra en el agua, lo que no podemos hacer es esto. Esto también, este gráfico es muy conocido. Lo que muchas veces solemos pedir al atleta es esto, que llegue y la pala entre. Lo que realmente puede ocurrir, mecánicamente puede ocurrir, es esto, y creo que lo he dicho antes, el carro y la empuñadura han pasado entre 6 y 10 centímetros de la toma. Han pasado, y eso es inevitable, y va a seguir pasando, y lo que tenemos que evitar es esto. Pero lo que no podemos pretender nunca es algo que mecánicamente es imposible de hacer, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que decir al deportista, bueno, sé que no van, hay que ver cómo utilizamos los mensajes. Yo lo único que digo es que es imposible hacer esto y que, por tanto, aunque lo pidamos, lo tenemos que pedir de una forma especial y mecánicamente lo que realmente ocurre es esto. Y cuando nosotros hacemos el apoyo, claramente, cuando esta es una posición de toma y esta es una posición de inversión. Y alguien puede decir, es que han perdido. Bueno, pero es que se pierde. Lo importante no es ver cuánto hemos perdido aquí, sino que muchas veces hay que ver cómo ha entrado esta pala al agua, en cuánto tiempo ha entrado al agua y con qué contundencia ha realizado el apoyo en el agua. ¿Me explico? Y muchas veces nos preocupamos en exceso de que la recuperación es la recuperación y empezamos a empujar,
sobre la pedalina cuando metamos la pala. No, no, la pala hay que meterla con una dinámica particular y esa toma y esa eficiencia viene de la recuperación. Y como he dicho antes, esto no es posible y esto, que es una pérdida, y evidentemente que es una pérdida posicional, pero si en vez de esto fuera un poquito más atrás, la pérdida posicional sería mayor, porque mecánicamente es imposible de hacer de otra forma. Durante la toma, como pone ahí, pues aproximadamente uno tiene que ejercer una velocidad, y eso es muy fácil de calcular. Con la anchura de la pala y la altura que tiene que entrar en ese poco tiempo que tenemos, uno tiene que hacer como una velocidad de doble de la gravedad. O sea, la pala no entra sola, la pala la introduce uno con contundencia y con decisión de atacar. Y la decisión de atacar viene de la última fase de la recuperación. ¿De acuerdo? La salida del agua representa otra fase intermedia. Y esta es una, como digo yo, una fase intermedia en la que parece que es todavía más... O sea, siempre todos tenemos en cuenta que el ataque es lo complejo, el ataque es lo difícil de automatizar, y es verdad, cuesta mucho automatizar el ataque, pero pensamos que la salida es mucho más fácil y creo que en estos últimos años hay una pequeña variación en no centrarse tanto en el ataque o seguir centrándose mucho, pero no olvidarse del final. Y eso es súper importante. Y aquí, igual que en la otra fase intermedia, dinámicamente la salida del agua empieza con la tracción. Exactamente igual que antes. La empuñadura, estamos ya teniendo, la empuñadura está en la posición más alejada, las piernas están rectas, el ángulo de toque está aproximadamente pues 20-25 grados, más o menos, al final y al final el remo cepilla el tronco, o sea, pasa pegado al cuerpo. ¿Qué es lo importante aquí? Uno puede terminar, lo importante es que cuando uno termina la tracción, vuelvo a repetir, creo que lo hemos dicho al principio, tenemos que acelerar el barco, acelerar el atleta, o sea, generar energía cinética y luego transferírsela al barco. Transferírsela al barco es en la parte final, en donde tenemos que apoyarnos sobre la empuñadura y seguir empujando la chumacera, seguir manteniendo nuestro apoyo en el agua. Si no perdemos el apoyo en el agua en los últimos 40 centímetros o los últimos 30 centímetros, mi palanca no existe. No transmite, porque hemos perdido el apoyo. Entonces, toda la energía cinética que yo he generado, no se va a transferir al barco si pensamos que el final es dejarle terminar. Como ya ha lanzado el barco, el final sale solo, que se oye muchas veces a los entrenadores. El final no sale solo. Al final uno le tiene que empujar. Uno tiene que seguir empujando y transmitiendo la energía cinética que con tus 80-90 kilos a tu máxima velocidad has podido generar. Y por tanto, muchas veces al final, y aquí empieza una buena salida, en que al final tenemos que seguir manteniendo y acelerando el impulso, toda nuestra energía en el barco. Y por tanto eso lo podemos hacer de varias formas. Mecánicamente se puede hacer o tirando un poquito de la empuñadura, tirando la empuñadura o tirando un poquito de las pedalinas. Claramente hay que centrarse en tirar de la empuñadura. Si recordamos el primer mensaje, tirando de la empuñadura muevo el barco, paso mi energía al barco, a la chumacera. Y por tanto, parte de la eficiencia de una buena salida en el agua es que dinámicamente viene de una buena aceleración en la última fase de la tracción. Igual que la pala no entra por gravedad, cuando un bote va más rápido al final de la pala no se termina sola, no se termina con lo que hemos lanzado cuando el remo está en la posición ortogonal a 90 grados o cerca de los 90 grados, no se termina sola. Cada vez hay menos fuerza porque el sistema va más rápido, pero nosotros tenemos que acelerar y seguir manteniendo la pala bien apoyada en el agua para seguir empujando al agua y, por tanto, transmitir nuestro barco hacia proa. Con lo cual, la clave de una buena salida está en la dinámica que tenemos al final de la tracción sobre la empuñadura. Tenemos que apoyarnos sobre la empuñadura porque eso nos permite varias cosas. Importante.
que nuestro principal motor, que son los cuádriceps y que es aquello que más veces pica, todos los que hemos remado sabemos lo que pica, pueda tomar un poquito de aire y descansar, evita lesiones de la musculatura interna de toda la cadera, psoas, etcétera, que solemos tener muchos problemas, porque al final, si no nos apoyamos en la empuñadura, nos apoyamos en la musculatura interna. Y encima de perder el apoyo, nos lesionamos la musculatura profunda de la cintura lumbopélvica. Con lo cual, si nos apoyamos en la tracción, si nos apoyamos bien en la empuñadura, con una buena dinámica en la parte final de la tracción, facilitaremos evitar lesiones de musculatura profunda de la cadera, permitiremos relajar un poquito en esa parte final los cuádriceps, que va a ser en la siguiente palada el principal motor, y sobre todo eso, facilitaremos una cosa importante que es esta, que es la extracción de la pala. Si yo mantengo en todo el recorrido con una buena toma y una buena aceleración, aquí se produce una cavidad que si yo la mantengo hasta el final, porque estoy apoyado sobre la empuñadura, no me lesiono, dejo descansar a los músculos principales para la siguiente tracción, esa pequeña cavidad de ese desliz hace que la pala salga con mucha mayor facilidad y con mucha menos intervención sobre nuestro movimiento. Entonces, que una pala salga bien, la extracción de la pala, igual que antes hemos visto toma del agua, inmersión de la pala, aceleración y extracción de la pala. La extracción de la pala, si hay algo que lo pueda facilitar, es que nos hayamos apoyado bien sobre nuestra empuñadura al final de la tracción, podamos haber mantenido esta cavidad, esa pequeña cavidad, porque hemos desplazado un poquito ese agua y la pala sale mucho más fácil y, por tanto, esa fase intermedia lo relaciona bien para luego la recuperación. Seguramente me he pasado un poquito de tiempo, pero he ido un poco, bueno, todavía estoy bien. Finalmente, ahora vamos a ver un pequeño resumen de los aspectos que yo creo que son fundamentales en esto, que quizás he ido muy rápido porque cada una de estas fases daría como para una semana de explicarlo bien y tal, pero bueno, creo que he intentado ir rápido y lo que no hayamos podido pillar exactamente vamos a intentarlo ver ahora en lo que yo creo que es fundamental. Y entonces vamos a empezar por la toma. Antes hemos visto las dos fases principales, las dos fases intermedias. Ahora vamos a empezar, vamos a dar los fundamentos con un orden más coherente. Tomamos el agua, apoyamos, hacemos la tracción, sacamos y hacemos la recuperación. Los aspectos que yo creo, no básicos, sino fundamentales, que el concepto es diferente. Desde el punto de vista de la dinámica, debemos de entender la toma como parte de la recuperación. Previo a la inmersión, los pies o sea, comienzan a empujar sobre la pedalina, sí o sí. Nosotros vamos hacia popa y en algún momento hay que parar. En algún momento vamos a generar fuerzas negativas, pero es que las fuerzas negativas en nuestro sistema son inevitables, se van a producir. Evidentemente hay que producirlas en el menor porcentaje posible, pero se van a producir. Y en este caso, ahí se va a producir, porque ahí es donde paramos literalmente el barco, y hay muchas veces que yo digo, aunque hay que entenderlo bien, es que si tiene que pasar algo malo, que pase pronto y en poco tiempo. Y lo que las mediciones biomecánicas han demostrado es que si lo que tiene que pasar pasa en poco tiempo, nuestro ataque va a ser mejor y la posibilidad de transmitir energía a partir de ahí va a ser mayor y nuestro barco va a correr más. Quizás se va a parar, bien, pero lo importante, vuelvo a repetir, nos dan las medallas por ser rápidos, no por remar bien ni por hacer menos fuerzas negativas, sino por ir rápido. Y está demostrado que la toma del agua, lo que es el apoyar nuestra palanca y conseguir el apoyo en el agua, viene dinámicamente de la fase anterior y, por tanto, para la inmersión, antes de la inmersión, los pies comienzan a empujar sobre la pedalina. El agua se toma a través de la pedalina. Por eso muchas veces cuando leéis artículos y tal, dice, la toma se hace a través de la pedalina. Claro, ¿por qué? Porque la toma empieza en los últimos centímetros del carro cuando uno ya está presionando sobre la pedalina. Y la verdadera toma rápida y eficiente, que es la que
Y no estoy diciendo que haya menos fuerzas negativas, estoy diciendo que la mejor toma, la más eficiente y la más productiva para la fase de tracción viene cuando el agua se toma desde las pedalinas. Y eso quiere decir que uno viene dinámicamente de la fase anterior. La inmersión de la pala debe ser rápida, es vital poder asegurar el apoyo de la pala, evidentemente, esa es la clave, y la pala no entra sola. La pala uno tiene que atacar con decisión, casi con brusquedad, sin brusquedad, pero casi con brusquedad. Recordad, 0,02, 0,04 segundos para meter esa pala, una pala, si es una pala de punta con una buena distancia, que solo todo ese recorrido en ese tiempo no entra por gravedad, no entra, no lo vamos a conseguir, con lo cual se calcula que tiene que ir a unos 2 G para poder entrar. Entonces, la toma del agua viene dinámicamente de la fase anterior, se presiona sobre las pedalinas, el agua se toma, la palanca se apoya a través de las piernas y lo importante, o yo creo que es fundamental, aquí se podrían poner 10.000 detalles más, pero creo que estos son aspectos fundamentales. Dinámicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir hacer? Y sobre todo algo muy importante, la pala uno la tiene que introducir en el agua. Muy poquito tiempo, porque si yo empujo sobre la pedalina, intento tomar el agua presionando sobre la pedalina, que sabemos que genera que va a generar una fuerza negativa, está claro que si yo luego encima tardo en meter la pala en el agua, esa fuerza negativa que la tengo que producir, si encima luego tardo en coger ese apoyo, mal sobre mal. Me explico, y por tanto no hay que tener miedo de que los pies se empujan antes de lo que muchas veces pensamos y sobre todo la pala no entra sola, la pala no entra por gravedad, uno la debe de introducir. Cosas fundamentales de la tracción, 4 puntos por cada uno para que, creo, a ver si el discurso me sale, la explicación un poquito rápida para quedarnos con los 4 aspectos fundamentales que creo que para 1 hora o para 50 y tantos minutos es lo único que podemos hacer. Y perdón si estoy hablando rápido, pero luego las preguntas podemos aclarar alguna duda que no hayamos entendido. La tracción. Es importante asegurar el apoyo de la palanca constantemente en toda la fase. Si no, vuelvo a repetir, cualquiera de los 4 apartados que componen una palanca, si no existe, la palanca no funciona. No es que funcione al 70, al 50, no funciona. Si el remero no empuja, no funciona. Si no apoyamos la pala en el agua, es igual lo que nos movamos. No vamos a transmitir energía. Inicialmente, incrementando la fuerza, debemos de acelerar el bote. Primero, tenemos que intentar acelerar el barco, colgarnos del remo, presionando bien con las piernas, evidentemente. Si ya la toma la hacemos con las piernas son las que continúan en esa primera fase y la clave no está en las piernas y en que luego uno tiene que estar colgado del remo. Toda la demás estructura tiene que seguir y tiene que transmitir hasta la empuñadura esa tensión que generan las piernas. Posteriormente, tras acelerar un poco el sistema, el remero empieza a ir más rápido y, por tanto, tiene que seguir empujando con la máxima velocidad, ya empieza a moverse más rápido e intentar aprovechar la mayor velocidad, sus 80, sus 90, sus 70 kilos, moverlos lo más rápido, que eso de baja las rodillas rápido, no es baja las rodillas rápido, sino desplaza 80 o 90 kilos con mucha velocidad hacia atrás para que generes energía cinética. Sigues empujando al barco, pero lo que estás haciendo es acumular. Claro, el barco pesa 14 kilos y se está moviendo, si es un esquí. Tú pesas 90. Si tú te estás moviendo rápido, fijaros cuánta más energía cinética vas a acumular. Y luego, finalmente, cuando los niveles son más bajos de fuerza, acelerar, volver a acelerar la empuñadura. No pensar que la empuñadura, una vez de que hemos lanzado nuestros 90 kilos, el remo viene solo. El remo no viene solo. El remo hay que seguir presionándolo sobre el agua porque si no, no transmitiremos la energía que nosotros hemos creado. ¿De acuerdo? Mantener el apoyo, primero lanzar el barco, lo lanzamos a través de las piernas porque las piernas son las que han tomado, los que han tomado el barco, los que han conseguido el apoyo en la toma. Luego acelerarnos nosotros, acelerar al atleta, para poder generar energía cinética y luego finalmente el atleta ya se va parando, pero ha elegido seguir en la empuñadura para que
sigamos transmitiendo. Recordad, lo que mueve al remero son el trabajo sobre las pedalinas, lo que mueve el barco es el trabajo sobre la chumacera. Si yo ya he acabado con las piernas y he acumulado energía cinética, tengo que seguir tirando de la empuñadura para que tire de la chumacera para transferírselo al barco. La salida del agua, lo que hemos dicho antes, desde el punto de vista dinámica debemos de entenderlo como la parte final de la tracción. Previo a la salida de pala, centrarse en el trabajo dinámica sobre la empuñadura. Son en esas dos fases. No podemos perder la última transmisión, no podemos no acabar de lanzar el barco después de haber movido toda nuestra masa, y sobre todo eso va a permitir que un buen apoyo sobre esa empuñadura, la salida sea muy fácil, porque la salida va a estar facilitada por una ubicación mejor de la pala en el agua y por una relajación de los músculos que previamente ya han tenido que hacer lo suyo, que es la tracción. Y vuelvo a repetir, y muy importante, el apoyarse bien al final, y por eso ahora los ingleses y toda esta gente están recalcando mucho el trabajo del final y no olvidar el final, porque amortigua muchísimas lesiones de musculatura profunda de todo lo que es la cintura lumbopélvica y nos hace pararnos menos. Muy importante. Parece mentira, pero el no perder la dinámica, el no perder las aceleraciones cuando toca, salvaguarda musculatura importante. ¿De acuerdo? El remero debe empujar la pedalera tanto tiempo como sea posible durante la tracción y luego realizar contramovimientos rápidos con los brazos que proporcionan un impulso al tronco para su recuperación. Si la pala sale rápido, sacar las manos y posicionarse sobre el peso del carro es mucho más fácil. Si uno acelera, lanza y la pala sale fácil. ¿De acuerdo? Vemos que al final la clave de las fases intermedias es que dinámicamente vienen de la fase anterior. Y eso es lo que tenemos que entender. Dinámicamente una buena toma viene de la última parte de la recuperación porque empujamos sobre la pedalina sin ningún miedo, y el final y una buena salida, las famosas dos partes intermedias que tan complicadas parecen y tanto nos cuestan, y es verdad, vienen del final de justo las dos partes principales. Y los fundamentos para la recuperación, fase en sentidos contrapuestas de acciones, es importante permitir al bote una navegación fluida. Evidentemente, nosotros no generamos energía cinética, no hay apoyo, no hay transmisión de una palanca. Sencillamente, si hemos hecho todo bien antes, simplemente debemos de dejar que el barco navegue, que el barco entre por debajo de nosotros en la mayor medida, y sobre todo en ese movimiento y en esa fase de direcciones contrapuestas, en la medida de lo posible, no chocar contra el barco, no generar más rozamiento del que ya el barco ya tiene de por sí, que es el agua y el rozamiento de los cuerpos de los remeros. Y si hay algo importante en esta fase, es el orden de las acciones. Primero debemos derrotar bien la pelvis con el tronco sobre las caderas, no arquear el cuerpo, sino rotar nuestra pelvis y tronco. Luego debemos de, simplemente una vez de hecho eso, nuestro isquio ya no acortará la situación. Si nuestro isquio no está acortado, podremos recuperar y sobre todo podemos ser dueños de la velocidad contrapuesta que vamos a tener que llevar al sistema. Debemos de rotar la pelvis con una importante movilidad, facilitar el desplazamiento del barco con un desplazamiento acorde del carro a la velocidad del sistema. Uno no va más rápido de lo que el barco me entra a mí, porque si no llegará un momento en el que, en ese último momento, en el que yo presiono sobre las pedalinas para empezar a pensar en el ataque, si he llegado demasiado rápido y esa presión, chocaremos contra el barco. No sé si lo entendemos. Si yo voy demasiado más rápido que el barco y encima tengo que presionar para hacer una buena toma, si voy más rápido y ya presiono, entonces choco contra el barco y lo paro. ¿Vale? Entonces, finalmente comenzamos con una ligera deceleración del bote, paso previo a una adecuada toma. Creo que no he sido un poquito rápido, aproximadamente 50 y tantos minutos. Se podría haber estado hablando mucho tiempo, pero bueno, creo que son aspectos fundamentales. Todos conocemos la técnica,
todos conocemos los aspectos básicos, pero mecánicamente aquello que dinámicamente hace que nuestros botes corran, y vuelvo a repetir, habría que ir a una de las primeras diapositivas en las que diferenciamos técnica y estilo. Esto que acabo de decir mecánicamente es difícil de poner en duda y discusión. Yo nunca pondré en discusión la utilidad de eso y la aplicación de esto, entender esto, interiorizar esto y cómo lo trabajemos con nuestros barcos en función de que sean unos juniors, unos tíos, unos atletas con más calidad motriz o no, mayores, jóvenes o lo que fuera. Ya cada uno luego tendrá que llegar a su estilo adecuado, pero mecánicamente y dinámicamente probablemente estos 4 brochazos, quizás algunos muy rápidos y difíciles de justificar en tan poco tiempo porque requieren una mayor explicación, pero son así. Tienen difícil discusión, es así la realidad y por tanto tenemos que intentar interiorizarlo y luego generar nuestro estilo, porque vuelvo a repetir, en las medallas nos las dan por desde la luz verde al pitido final ir más rápido que los demás. No descuentan por remar mal o por remar bien. Uno que reme bien no gana si no va rápido. El objetivo es ir rápido. Ahí tenéis mis 2 correos por si alguno quisiera. De verdad que gracias por la atención y si ahora hubiera alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Perdonar un poquito quizá lo precipitado, pero el tiempo y ya encima el retraso con el que hemos empezado, pues me ha hecho ir un poquito quizás rápido, pero el tiempo es así. Julen, ahora Marcelo va a tener las preguntas de la gente que está conectada. Antes de entrar en el tema de las preguntas, le queremos agradecer, independientemente de los problemas técnicos que hemos tenido. Creo que fue una excelente presentación, muy nutritiva para todos, así que agradecidos por esta presentación y abrir de esta forma estas 2 semanas de charlas técnicas, ¿no? Así que realmente los tips son súper importantes para todos y ahora Marcelo va a quedar con las preguntas que han hecho determinadas personas que me están escuchando la clase. Y te esperamos para el último día también. Bueno, muy bien. Julen, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bien, la pregunta la hace Bienve y es la siguiente. ¿Qué piensas sobre la parada en el final? Por ejemplo, ¿qué opinión tienes? Perdona, se te ha entrecortado la pregunta. No, he oído el principio, pero no he oído la parte central, perdona. ¿Me la podrías repetir, por favor? La pregunta sí. La hace Bienve. Sí, sí. Sí. ¿Qué piensas sobre la parada en el final? Creo que, o sea, ¿qué pienso sobre la parada en el final? Que hay muchos equipos que... ¿Es esa la pregunta? Sí. Es esa la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Bueno, a ver. Un poquito de interferencia. Una cosita clara. Está claro que muchos equipos paran al final cuando van rodando. Nadie para al final cuando van a 38 o 39 paladas dinámicamente. Nadie para al final. Con lo cual, es una acción que yo creo que tiene que ver con la sensación del acabar de lanzar el bote. Cuando uno, con ese final de la empuñadura, llega bien hasta el final, lanza el bote, se para, con toda la masa un poquito desplazada hacia proa, el barco un poquito más nivelado en la obra, mucho más nivelado en la obra viva del barco, y esa pequeña parada da una sensación de mayor desplazamiento. Es verdad. O sea, puede venir bien como ejercicio o como acción remando a pocas paladas. Me parece bien porque probablemente tenga de sensaciones de dinámica o de velocidad a la gente, de decir cuando he empujado bien y siento que he transmitido al barco, pero nadie de ellos cuando va a 38 en competición para. Nadie va parando en competición. En competición todo es dinámico, todo el mundo lanza, si puedes ir a 37, 38, el 2 pues remas a 40, 39, 40 y nadie para.
Me parece bien que desde el punto de vista de sensaciones, de dinamismo y de probablemente esto viene de lo que estaba diciendo antes, cuando uno tiene que, durante mucho tiempo, este mensaje que hemos transmitido, vamos a sacar las manos rápidas, que lo hemos dicho todos nosotros durante mucho tiempo. Al intentar sacar las manos rápidas, lo que hemos hecho durante mucho tiempo es olvidarnos que hay que seguir empujando lo que hemos comentado antes, que tenemos que seguir empujando porque por algo hemos generado energía cinética y se la quiero pasar al barco. Y no podemos perder los últimos 40 centímetros porque ya estamos pensando en sacar las manos y ya dejo de presionar sobre la empuñadura. Cuando los entrenadores empezaron a darse cuenta de los estudios biomecánicos que estábamos perdiendo parte del final por la obsesión de ir más rápido, empezaron a hacer ejercicios de mantén, empuja, y una forma sencilla de poder hacer eso es olvídate de sacarlo rápido, sigue apoyando y quédate quieto ahí al final y lánzalo. Y creo que va por esa línea. Creo que dinámicamente es una buena acción para tener sensaciones y para poder entender que es seguir empujando hasta el final, pero claramente luego cuando tú eso lo has automatizado, cuando vas a 38 paladas, absolutamente nadie para. Con lo cual no es una acción propia de competición, es una acción propia de trabajo a ritmos lentos, pero me parece muy interesante solo por eso, porque el remero no lo obsesionamos con lo de saca las manos rápidas, que claro que hay que sacarlas rápidas, pero las sacaremos más rápidas tanto en cuanto aceleremos y lancemos el barco, porque hemos dicho que la pala saldrá más fácil. Esa pequeña cavidad en el agua, si seguimos manteniéndola, saldrá más fácil. Y creo que esa es la explicación de por qué se hace eso. Viene de remarcar una cosa que creo que durante algún tiempo, y yo me incluyo, ha estado olvidado en nuestro quehacer técnico. Nos hemos obsesionado, y con todo el motivo del mundo, en que el ataque hay que hacerlo bien, y es verdad, porque es una situación compleja, pero pensábamos que la salida o el final de la palada ya con lo que lanzábamos nosotros y con la velocidad de nuestro cuerpo ya salía solo, y no. Es mentira, se ha demostrado que mecánicamente una buena salida viene de eso y no podemos perder ni 1 milímetro del apoyo de la palanca. Si estamos obsesionados en sacar las manos rápidas, los últimos centímetros no tendremos palanca porque habremos perdido el apoyo en el agua. No sé si te he contestado bien, B. Gracias. Si entonces tú estás recomendando que esa parada, o sea, si recomendás que es buena esa parada, hacer esa parada. A ver, es buena en tanto en cuanto el atleta necesite tener esas sensaciones que no lo hace bien, porque luego hay gente que no para, hay gente que tiene muy interiorizado esa sensación de empujar bien hasta el final, y hay gente que no para, o hay gente que para menos y gente que para más, con lo cual no hay una... Yo lo recomiendo como puedo recomendar cualquier otra acción no propia de competición que sirva, cualquier ejercicio, cualquier acción que sirva para que el remero entienda situaciones, para que el remero entienda qué es acelerar hasta el final, qué es lanzar el barco. Lo recomiendo tanto como cualquier otro ejercicio de alguien que tenga esa necesidad, porque vuelvo a repetir, luego nadie para, con lo cual no es algo propio de la acción competitiva, simplemente es algo que creo que lo recomiendo si es necesario para poder interiorizar esa sensación de acabar acelerando, de acabar manteniendo el apoyo y de acabar empezando a tener una buena salida porque estoy acabando de lanzar el barco. Si yo no lanzo ahí el barco entra menos por debajo de mí. No sé si me explico. Si yo pierdo 40 centímetros de empuje, cuando yo deje entrar al barco, el barco entrará más lento y entrará menos centímetros. Y entonces tendré que ir yo a por el barco. No sé si me explico el juego. O sea, yo lo recomiendo en tanto cuanto es un ejercicio más para poder tener esa sensación dinámica de lo que es acabar de lanzar el barco al final. Perfecto, Julen. Harry González, de Argentina, pregunta, ángulos de remadas recomendadas. Bueno, pues los ángulos,
Primero, hay una cosa que hay que tener claro, o sea, uno de los principios básicos de la palanca es mientras más tiempo esté apoyada y empujando, más trabajo hace. Con lo cual, de partida, uno de los grandes principios en el remo es remar largo. Cuánto de largo, cuánto no. Remar largo de forma eficiente. Uno puede meter la pala aquí, puede hacer 90 grados desde la toma a la salida y puede haber empujado 70 o 60, porque los otros 30 grados el apoyo no estaba. Digamos, en lo que acabamos de hablar, ha perdido 10 grados al final porque no sigue apoyando, a mitad del recorrido no se ha colgado bien y ha perdido unas centésimas de apoyo. ¿Cuáles son los grados? Aproximadamente en punta está entre los 89, 90 grados y en couple está entre los 89, 92, 93 grados. Hay que intentar remar largo, pero vuelvo a repetir, una cosa es el sector que nosotros hagamos y otra cosa es la eficiencia del sector. Y ya hemos visto antes que, como hemos puesto antes en las fases, hay fases en las que perder vamos a perder, porque es mecánicamente imposible que no haya una pérdida en la toma y en la salida. A mí me parece más grave que haya pérdidas en el medio. O sea, en la toma hay una pérdida, o sea, hay un desliz y una pérdida, en la salida hay un desliz y una pérdida, inevitables. Lo que tenemos que conseguir es que no sean más de lo inevitable y, sobre todo, lo importante es no perder en la parte central, no dejar de estar conectado con el agua, porque si no, vuelvo a repetir que si no hay apoyo, no hay palanca y si no hay palanca no hay transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, pero los ángulos siempre largo y estamos hablando más o menos 88 a 90 grados, un poquito menos las mujeres y un poquito más los hombres en punta y sobre 90, 91, 92 grados en couple. Como ángulos que luego, no solo el ángulo, luego hay que hacer dinámicamente lo que hay que hacer en ese sector, lo que hemos hablado, la toma, la inversión con la velocidad, el empuje, el colgarse, etcétera. Pero los grados, como tal, así. Pero lo que nunca tenemos que olvidar es, en un elemento mecánico, nosotros si tenemos cualquier palanca, mientras más tiempo, mientras más empujemos con cualquier palanca, más trabajo realizaremos. Con lo cual, desde ese punto de vista, hay que remar largo, siempre como una premisa muy básica, mucho más que los fundamentos que yo he dicho. No sé si he respondido la pregunta, no sé quién la ha hecho, si me levanta... Gracias. Harry González hizo la pregunta y ahora tenemos una pregunta de Landes Pedroso que dice lo siguiente: ¿cuál es la posición óptima de la espalda en el final de la remada? De acuerdo al orden cronológico, ¿cómo actúa en la cadena muscular? A ver, la posición final de la espalda, la posición ideal en el final de la espalda. Bueno, eso ha habido muchos... Yo veis que he puesto pocos ángulos. No soy muy amigo de ángulos. Probablemente según qué talla, qué dimensiones, qué talla sentado, etcétera, probablemente los grados varíen más o menos. Pero, hombre, una posición de unos 15, 20, 25 grados. Hubo una época en la que hubo mucha gente que... Canadá en una época y en Lucerna apareció con un barco que echaban muchísimo el cuerpo porque decían que bueno, que no deja de ser energía cinética que se genera, pero bueno, entre 20, 25 grados, 15 grados, entre 15 y 25 grados. Y digo tanto porque puede ser muy variable, depende un poquito de la disposición cineantropométrica del atleta, pero sobre todo depende mucho del aprovechamiento. Si nosotros dónde le pongamos la chumacera, cómo pongamos el avance, claro, ya nos metemos en el mundo del reglaje, cómo le pongamos, simplemente, yo siempre digo lo mismo, los grados que con el reglaje, con la dinámica que tenga, se pueda hacer el mayor sector con la palanca apoyada en el agua, pero aproximadamente eso. ¿Y cuál es el orden? Pues evidentemente la pala se toma con las piernas, la pala se toma desde la pedalina, se empieza a mover el barco colgándose con el cuerpo sobre esa pedalina, se empuja y al final, cuando ya los niveles de fuerza empiezan a bajar, porque la curva de fuerza tiene una forma parabólica sí o sí, por tanto hay menos fuerza, a partir de ahí
el cuerpo entra con los brazos al final para seguir manteniendo y para acabar de lanzar. Hay mucha aceleración, menos necesidad de fuerza y por tanto músculos menos fuertes y siempre entra al final, junto con los brazos. No sé si es el orden. Si me ha preguntado el orden, creo que le dice chupacera a los pernos. Capaz que hay gente que no entendió. Chupacera es la horquilla. Por eso. ¿Vale? Bueno, tengo otra pregunta que es así, a ver si la podemos, si se puede entender. Si usted tendría que poner un porcentaje a un remero que no logre la velocidad deseada, ¿qué porcentaje le pondría a que no pueda hacerlo por un impedimento físico? ¿Y qué porcentaje le pondría que no lo puede hacer porque no lo entiende cómo hacerlo, impedimento cognitivo? ¿Qué porcentaje? No puedo responder con porcentajes esa pregunta. Evidentemente, hay muchas situaciones que dependen de la condición atlética. No tenemos que olvidar que nuestro deporte es un deporte con mucha connotación atlética, o sea, una cadena muscular muy larga, muy larga. El último día, cuando hablemos de fuerza, nos centraremos en eso. Una cadena muscular muy larga, con mucha implicación de muchas cadenas musculares y con articulaciones relativamente complejas y con una transmisión compleja, y por tanto puede haber un porcentaje alto de que no pueda hacer lo que nosotros le decimos por un déficit atlético. Pues evidentemente es esa. Yo siempre digo que muchas veces parte de la técnica se soluciona en el gimnasio. Uno tiene que fortalecerse, tiene que coordinar intermuscularmente su estructura, porque como hemos dicho antes, un remero no vale lo que empuja, sino vale lo que es capaz de llegar a su empuñadura, y por tanto pues puede tener un porcentaje alto. Y muchas veces, puedo estar de acuerdo contigo, lo que pasa es que no me atrevo a decir cuál es el porcentaje, muchas veces es una cuestión cognitiva, no entienden o no sienten. Yo creo que más que no entender, no sienten lo que nosotros muchas veces le pedimos. Me remito a la primera pregunta de Bienve. Durante muchas veces nos obsesionamos con algunas cosas y yo creo que técnicamente tenemos que entender qué es lo que dinámicamente ocurre en nuestro deporte. Y, por ejemplo, esto de saca las manos rápidas. Bueno, sacar las manos rápidas nos llevó a perder presión al final, y ahí se ha implementado un ejercicio o una acción que se ha popularizado, que es la de parar, la de intentar llegar al final, párate y siente cómo lo empujes. Yo creo que más que no entender lo que puede ser, también hay veces que a veces no nos expresamos bien desde la motora, pero yo creo que en la mayoría de los casos no nos entienden porque no lo sienten. Y por tanto hay que, además de la parte atlética, hay que trabajarla en el gimnasio. Luego creo que depende de nuestra habilidad o la de nuestro equipo técnico, la de construir ejercicios que les hagan sentir aquello que esté bien y aquello que no esté bien, aunque sean analíticos, aunque como en la parte esta del final nos paremos cuando luego a 38 paladas nadie se para. No sé si me estoy explicando, pero yo creo que muchas veces más que cognitivo, más que no entender en sí, que pudiera ser quizás con niños jóvenes de que no lleguen a entender, y por tanto habrá que evaluar el mensaje y habrá que ver a ver cómo hablamos y habrá que rectificar, que yo creo que durante muchos años, y yo me incluyo, lo hemos hecho muy mal, porque pensábamos que siempre nos entiende. Igual yo he cometido, perdón, haciendo un paréntesis, igual he cometido ese mismo error porque he estado hablando de cosas que igual doy por hecho que me entendíais, pero eso pasado al agua a veces pasa, damos cosas que no entienden y por eso debemos de medirlo. Pero muchas veces creo que en la mayoría de los casos esa otra parte, ese porcentaje que yo no sé ponerle un número, muchas veces suele ser porque no acaban de sentirlo, porque la dinámica que tú le intentas plantear, que es la que le va a hacer correr más, no sabe cuándo está bien, no la siente. Y hay veces que todos conocemos remeros que tienen esa habilidad, que lo sienten y que no hace falta decirles nada, que les sale, una coordinación intermuscular extraordinaria y todo les sale, y hay otros que son más, no torpes, sino menos coordinados
intermuscularmente y tienen que practicarlo muchas veces y a veces simplemente en muchos casos nunca llegan a sentirlo. Pero yo creo que es más eso, ¿no? Que creo que tenemos que conseguir que lo sientan para que lo entiendan y luego lo repitan como 10.000 o 15.000 o 55.000 veces para que eso salga solo. Pero no te podría decir qué porcentaje una cosa y otra, pero yo soy amigo de que muchas veces la técnica se suele arreglar en el gimnasio también, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, vamos con la última de Pablo Escuri. Pablo quiere saber, dice lo siguiente: se habla mucho de la posición de los codos en el final de la remada, tanto en el remo corto como en el remo largo. ¿Qué opina de las tendencias de la mayoría? Lo mismo para el armado de la espalda baja, tanto en el final como en la toma. Perdón, ¿a qué se refiere con el armado de la...? Es que no he entendido el armado, perdón por mi ignorancia. Bien. Gracias, bien. Menos mal que tengo un traductor ahí. Bien. Vale. A ver. La pregunta era exactamente, que intentando ver esto. Se habla mucho la posición de los cómodos. De los codos, en el final de la remada. Yo la posición de los codos vuelvo a lo de antes. Tengo que asegurarme primero que la palanca sea larga, que nuestra palanca actúe durante mucho tiempo, con la dinámica adecuada, la velocidad y tal. Y por tanto, tendremos que coordinar hasta dónde vamos con nuestro reglaje. Habrá que colocarle el barco de tal forma, yo siempre digo lo mismo, corremos más porque generamos energía y se la transmitimos. Por eso vamos al gimnasio, para poder generar, para poder tener capacidad contráctil y generar energía, para luego ir, y por eso luego remamos kilómetros y kilómetros para acabar transfiriéndoselo al barco. Yo creo que lo que hay que pensar es, yo no me fijaría tanto en cómo terminan los codos, me fijaría exactamente qué hace la pala cuando entra, cómo empuja el barco y cómo sale y cuál es el sector. Y en función de eso le colocaría la posición del reglaje, tanto del avance como de las pedalinas, como de la estructura sobre la línea de la obra viva del barco, se la pondría de la forma más natural posible, ¿no? De la forma más natural. Yo no sé si tendría que ir, yo vuelvo a repetir como he dicho antes, no soy muy amigo de grados. Bueno, pues tiene que llegar hasta que se vea el codo cuando esté a 20 grados y tal. Yo creo que hay que conseguir un sector largo, con buena dinámica y que seamos capaces de transmitir energía a nuestro barco, para que vaya rápido. Eso uno. Y creo que hay que jugar luego con nuestra habilidad del reglaje, de posicionar a nuestro atleta para que primero consiga eso y luego sea de la forma más natural posible. No creo ni que haya que acortar demasiado pronto. Bueno, si creemos que acortando pronto ha realizado el trabajo porque mide 2,05 y ya le vale y no tengo por qué hacer más energía, perfecto. Pues probablemente el esquifista alemán, los codos le irán de una forma y probablemente un esquifista ligero, el que haya ganado el Campeonato del Mundo, no recuerdo ahora quién ha sido el último, pero probablemente tendrá de otra forma. Uno mide 2 metros, el otro. Yo simplemente asegurar la capacidad mecánica de nuestro sistema, permitir que toda nuestra fuerza se transfiera a través de mi empuñadura a la chumacera al barco y haga correr al barco, y a partir de ahí, jugando con nuestros reglajes, ponerle en una posición natural. Todo lo que sea una posición lo más natural posible, dentro de la innaturalidad de estar sentado, atado, en un bote inestable, etcétera, etcétera, dentro de esa complejidad, en una situación, en una posición lo más natural posible. Pero vuelvo a repetir, natural no para que esté cómodo, sino para que de una forma natural desarrolle el trabajo que tenga que desarrollar. Pero yo ahí no... Antes creo que he dicho que en el final los ingleses dicen que el remo debe de rozar el cuerpo, bueno, pues coloquemos el cuerpo donde creamos oportuno para que el sector se produzca con la velocidad adecuada y
y con esa referencia ponerle una forma natural. No sé si he respondido a la pregunta, no sé si la he respondido. Si no, si quiere alguna aclaración más. Bueno, no sé, Osvaldo, si tenemos tiempo para alguna más o ya pasamos directamente al cierre. Yo no tengo problemas, ¿eh? No tengo problemas, como queráis. Vamos a hacer una más y terminamos. Bueno. Luego ya hemos hablado de que te vamos a pasar las preguntas que han llegado, te las vamos a pasar nosotros y vos vas a poder contestarlas ya con tranquilidad. ¿Ah? Sí, porque realmente hay un montón de preguntas y vamos a la última que la hace Clarita Roner. Cuando tú hablas cuando hiciste referencia a presionar sobre la pedalina para luego meter la pala, ¿eso generaría el bloqueo de la pala en el agua para hacer eficiente el trabajo principal de las piernas? ¿Te referís a eso? A ver, perdona, otra, ¿me la puedes volver a hacer? Ok. Sí, perdón. Quiero entenderla bien para intentar responder. Perfecto. Cuando hiciste referencia a presionar sobre la pedalina para luego meter la pala en el agua, si eso es lo que generaría el bloqueo de la pala en el agua para hacer eficiente el trabajo principal de las piernas. Sí, bueno, lo que está claro es que para que una buena toma se produzca, el problema de la toma, que va unido a esto, el problema de la toma es que un atleta va con toda su masa a popa y en muy poquito tiempo tiene que invertir los movimientos y hacer eficaz un apoyo. En muy poquito tiempo, ya lo hemos visto antes, en muy poquito tiempo. Uno va hacia popa y es como cuando uno hace la Kuznavet, no sé si conocéis la Kuznavet, sí, me imagino que todos conocemos la Kuznavet. Cuando uno va caminando tiene que frenar y parar, y su objetivo es ir lo más rápido posible, pero quieras o no tienes que parar, frenar, hacer un trabajo muscular y salir. Realmente hay que empujar sobre las pedalinas porque nosotros tomamos el agua con relativa brusquedad, con decisión de tomar el agua, con 2 Gs, apoyando bien en el agua, con mucha decisión, y solo apoyándolo sobre las piernas vamos a poder hacer eso, por 2 motivos. Primero, porque el apoyo sobre las piernas, primero, ralentiza el sistema. Todos hemos visto que uno puede hacer el efecto trampolín cuando el bote va lento, ¿no? Uno cuando apoya y dobla la caña de la pala, es mucho más fácil hacerlo cuando uno sale de posición quieto, el bote está quieto y uno dobla fácil la pala, ¿no? Siente muy bien el apoyo. Claro, ¿cuál es el problema? Que no hay que sentir el apoyo de parado, hay que sentir el apoyo cuando vas a 30 y tantas paladas y hay que agarrar en la misma posición. Entonces, uno tiene que presionar en las pedalinas mecánicamente porque tiene que frenar un poco, decelerar un poco el barco y luego, como tú dices, si luego el apoyo es rápido, tú agarras ahí el apoyo para ya estar bien colgado sobre la pedalina. ¿Me explico? La toma se hace desde las piernas, la toma no se hace desde las manos. Muchas veces sube las manos, sube con velocidad, sube rápido. La toma no se hace desde las manos, la toma se hace desde las piernas. Y evidentemente yo empujo un poquito antes de llegar, vuelvo a repetir, no hay que darle un patadón, se empuja, se frena un poquito el sistema y luego hay que ser muy rápido en la toma. Tomo el apoyo y ahí ya estoy. Con esa previa presión, si he hecho una buena toma rápida y he apoyado, ahí sí puedo doblar el remo. Y por tanto, eso sí me permitiría estar perfectamente apoyado para estar colgado del remo. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos obsesionamos con no chocar contra el barco, con no producir energías cinéticas y por tanto frenamos, apenas empujamos y luego por muy fuerte que lo hagamos, nos va a pasar un sector en el que todavía no hemos enganchado y estamos perdiendo más. No sé si me estoy explicando ahora. Si uno presiona bien y es rápido con la pala, en muy poquito tiempo puede estar colgado. Y ese desliz, esa parte negativa que tiene el remo, esos 6-10 grados que hemos dicho que se pierden al atacar, son 6-10 grados.
Si no se presiona en la pedalina y si no se entra rápido, esos 6-10 centímetros, perdón, del carro que ponía allí se vuelven en 15 o 20 centímetros. Y ahí estamos que nos estamos colgando del remo, pues eso, pues 20 centímetros más tarde de lo que deberíamos de haber estado haciendo. Y principalmente por los dos motivos. No presiono bien, no termino empujando la pedalina y sobre todo luego no termino con un buen apoyo para que esto me deje colgado y en muy poquito tiempo, habiendo perdido y habiendo parado el bote, en un momento muy pequeño ya estamos con el bote enganchado. Y a partir de ahí todo lo que hagamos se lo estamos transmitiendo. Si no hacemos esas cosas por el motivo que sea, porque no queremos fuerzas negativas, porque no entendemos que una cosa dinámicamente está relacionada con la otra, probablemente no haremos tantas fuerzas negativas, pero en vez de 6-10 centímetros del carro, perderemos 30. Y empezaremos a empujar colgados mucho más tarde.